Hay una mitología que dice que las redes sirven para escuchar a los ciudadanos. Sí. Yo no creo. Yo creo que las redes sirven más que nunca para hacer aquello que dijo Roosevelt hace tantos años, que es hay que hablarle al oído a la gente, ¿no? Dijo esa frase en Estados Unidos y en la década del 30, y a mí me parece que es una frase que hoy está posibilitada, en ese momento no estaba posibilitada, ¿no? Eh, o lo que dijo Bill Clinton también, ¿no? Que es una típica conducta de los candidatos a presidente o a congresistas en Estados Unidos, que es yo le doy la mano a todo el mundo porque a cada uno que le doy la mano sé que tengo un voto, ¿no? Esa proximidad, ese reconocimiento personal, que yo creo que Menem lo hizo en los 90. Menem era alguien de mucha proximidad corporal. Las redes ahora mediatizan esa idea de que yo le hablo al oído a la gente. Y eso me parece que es una novedad de este momento de la política. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, yo atiendo a cada uno en lo que son sus propias demandas, perfiles, historias, etc. Y todos los que estamos en Internet, que somos casi todos, no todos, tenemos también nuestros usos y preferencias en Internet. Todos tenemos distintos recorridos, dejamos sembrado distintas huellas digitales por donde andamos, por donde transitamos, y creo que el macrismo tiene una enorme capacidad de trabajar con eso a través de metodologías de Big Data y de conocimiento casi personalizado de deseos, recorridos, preferencias de ciudadanos o vecinos, para ser más exactos, y me parece que eso, ahí hay una diferencia, y la diferencia tiene que ver con los lenguajes, el uso de los lenguajes. Cristina Kirchner tiene mucha eficacia en las redes porque es Cristina Kirchner e importa su palabra mucho, pero no necesariamente porque use bien los lenguajes de las redes. Yo creo que Macri tiene equipos profesionales, no él, Macri es alguien bastante iletrado y bastante torpe en general, pero no es torpe para delegar y escuchar a sus asesores y hacer. Por ejemplo, él maneja muy bien el Snapchat. Es evidente que no lo hace él ni lo maneja él, pero él se entrega al lenguaje. Y eso es muy importante. Maneja muy bien en Instagram también. Toda la historia familiar de Macri está muy bien contada en Instagram. Maneja muy bien todas las redes. Cristina, acabo de leer ayer, creo que fue un Twitter, que es típico de Cristina. Cristina escribe un texto en Word, probablemente lo escriba, lo dicte ella, y después lo divide en 140 caracteres y empieza a tuitear. Entonces son las famosas cataratas de tweets. ¿Por qué? Porque después hay que reconstruir todo el texto, digamos, ¿no? Entonces, la eficacia es que cuando ella tuitea importa, cuando ella tuitea se la lee, cuando ella tuitea se replica, repercute en otros lugares, lo toman periodismo gráfico, lo toman portales, ¿no? Es decir, importa, entonces, pero no porque maneje el lenguaje ese del tweet muy bien. Me parece que ella más bien lo usa, pero no conoce las reglas del tweet. 99% persuadido de que Cristina es la que manda en eso, como en casi todo la comunicación que hace. Quiero decir, ella probablemente dicte y otros hagan el trabajo, pero que lo maneja ella me parece que sí. Ella, por ejemplo, hace videos cortos cuando está en su auto trasladándose de un lugar a otro, hace videos cortos cuando está con la gente en un acto en la provincia, y creo que eso lo decide ella y lo debe supervisar ella antes de que se suba. Yo creo que Macri se entrega mucho más a los equipos de asesores, que lo hacen muy bien, porque además hay equipos profesionales en cada uno de ellos, porque el manejo de la imagen requiere una expertise que no es igual que el manejo de un texto. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo escribir un tweet bueno, que tiene sus reglas, como decía, que hacer una buena foto de Instagram, ¿no? Donde se requiere, por ejemplo, el momento de la espontaneidad y cosas por el estilo. Es muy interesante que Macri usa Instagram o Snapchat como se usa, o sea, aparece muchas veces ese fantasma de las selfies, ¿no? Alguien se saca una selfie que se replica por todos lados. La selfie consiste en esa persona sacándose una selfie con algunas personas y teniendo en la mano un teléfono celular que saca la selfie. Pero la selfie no sale, lo que sale es el momento en que hace esa selfie. Sí. Sacada por un fotógrafo tercero que está a cierta distancia y que repite la escena y dice: esta es la selfie de Macri con obreros o de Vidal en un supermercado en el Gran Buenos Aires con vecinos. ¿Está bien?
ese equívoco, digamos, de la selfie, que es, eso no es la selfie, eso es Una foto de la escena de la selfie. Ese equívoco también está en el Instagram, es decir, el Instagram suele ser el uso que todos hacemos, yo uso el Instagram, de registrar ciertos momentos o autorregistrar también, con una selfie puede ser en ciertos momentos, pero el uso que hace Macri es completamente distinto, que son imágenes de él, con su hija, con su mujer, o trabajando, o recibiendo a alguien, o sea, de un tercero que le saca una foto que le sube al Instagram. Sin embargo, esto que es una estrategia, para mí establece una relación con el usuario de las redes que es muy positiva, sabe usarlo. Hay mucho estudio de eso, de la selfie tiene que ser, las fotos de Instagram tienen que tener una de las dos condiciones a mi gusto, que es que vos hagas wow, o sea, que te atraiga esa imagen por algún motivo, o que te conmueva esa imagen por algún motivo, ¿no? Él logra hacerlo, tiene gente muy ¿Vos profesional. crees que Cristina tendría que profesionalizar un poco el uso de las redes? Yo creo que Cristina tiene que trabajar más en equipo que sola, y está trabajando muy sola en muchas cosas, desde la estrategia política, que para mí es lo clave, hasta el uso de la comunicación. Digo porque yo sigo creyendo que la comunicación depende de la política, por lo cual lo principal es la construcción política, y ahí yo creo que ella sigue estando muy sola, en el sentido, ha decidido, ¿no? Muy sin su equipo. Es muy difícil que el ciudadano medio sepa cuál es el equipo de Cristina. Uno le pregunta a cualquier ciudadano quiénes trabajan con Macri, y nombra a algunos ministros, y nombra a algunos asesores, y nombra a alguien, siempre aparece con él, e incluso puede nombrar también a Julián Aguada, que trabaja con él, no sé. Pero ¿quién trabaja con Cristina? Es un enigma. Es decir, ¿cuál es la mesa chica de Cristina? Las 5 personas, las 4 personas que se reúnen, discuten, deciden con ella. Yo creo que no conozcamos esa escena no es porque está guardada bajo 7 llaves, sino que ella trabaja bastante sola, decide cosas, transmite cosas. Ella podría decirnos, no me va tan mal, saqué el 35% de votos en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que se necesita construir de otra manera y mayorías de otra forma, y me parece que hay una buena parte de la ciudadanía antimacrista o anticambiemos, y que está dispuesta a construir oposición, que está dispuesta a dialogar con Cristina en otros términos. Y eso es lo que me parece que falla. Después viene la comunicación. Bueno, sí, yo creo que ella debería tener más confianza en equipos de comunicación, entregar más. Yo creo que ella, solamente si ella recuerda lo que fue su campaña del 2011, que para mí fue una extraordinaria campaña en los medios, digo, los spots publicitarios que se hicieron, imágenes de ella, tuvo muy buenos profesionales en ese momento que trabajaron con ella, fueron capaces de contar la narrativa mediática, tenía que ver con ella, tenía que ver con su personalidad, con su propuesta, tenían que ver con su carácter, tenían que ver con su misterio también, tenía que ver con su soledad, porque ella había perdido a su compañero de toda la vida, y político y personal, y su esposo hace un año, pero tenía que ver también con el proyecto. Se puede confiar en la comunicación que hacen otros. No le digas se puede. Se puede, es mala. O sea que sí, Cristina aparece en lo de Tinelli, vamos a suponer que fue una decisión. Yo creo que ella nunca va a aparecer en el bailando, por así decirlo, ¿está bien? Lo que sí ella puede es aceptar una entrevista con Tinelli. Eso creo que podría aceptarlo. Yo creo que no sería la mejor decisión, tal vez sea mejor otras decisiones con otros periodistas, porque sí, Tinelli no es periodista. Desconociendo a los periodistas durante tantos años, negándoles la posibilidad de conversar y en todo caso discutir si fuera necesario. Después hubo un par de entrevistas también muy producidas. Sí, pero una entrevista con Rial, por ejemplo, me parece más atractiva, en el sentido de que le puede hacer otro tipo de preguntas, puede tener otro tipo de diálogos. La entrevista que hizo con Brienza no fue muy atractiva, porque Brienza era como demasiado cercano a ella en cuanto a sus preferencias, pero ella, yo creo que tiene que correr el riesgo de tomar distancia. Tomar distancia significa no estar cómoda. Claro. Debería tomar ese riesgo. Ella no, hasta ahora no lo hace. Pero lo único
lo único que a una entrevista periodística le devuelve cierto atractivo es que haya una tensión. Claro. Algún tipo de tensión. Macri tampoco lo hace, ¿eh? Macri solo se entrega a los periodistas que son absolutamente amigos y que son complacientes y que solo lo felicitan y le hacen las preguntas que le espera, nadie repregunta, entonces él está muy cómodo en esa escena. De lo cual no se dice nada, ¿no? Siempre se dice Cristina no da reportajes, Macri da montones de reportajes. Le da montones de reportajes a aquellos que solamente lo alaban. Basta ver lo que fue el reportaje que le hizo La Nata en la noche de las PASO a él y a Vidal. Me parece que es una especie de hito de la vergüenza del periodismo, porque era una especie de pura felicitación, de amor, de declaraciones de lo genial que habían estado, o sea, y el periodismo, digamos, y la indagación, y la atención, y las repreguntas, y no sé, eso, ¿dónde quedó? Creo que todo el grupo Clarín ha perdido mucha relación con el periodismo, por eso creo que no son todos iguales, creo que La Nación mantiene cierto vínculo con el periodismo, tienen ciertas tensiones, se hacen preguntas que son incómodas para el poder, manifiestan sus preferencias con toda claridad, pero también reconocen que hay cierta información que hay que dar. Clarín no tiene ningún problema en no dar información, no tiene ningún problema en olvidarse de cualquier crítica, no tiene ningún problema en crear falsas noticias, y creo que eso hay otros grupos que no lo hacen igual, digamos.